La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días. Nada más para corroborar si me pueden comentar aquí por el panel de preguntas, si tienen un audio correctamente. Excelente la presentación, ¿también la logran ver correctamente, compañeros? Ok, aquí ya recibí varias respuestas por el panel de que es correcta la presentación y el audio. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por permitirnos eh, estar un momento con ustedes, por permitirnos un poco de su tiempo, de su valioso tiempo. Mi nombre es Alejandro Navarrete. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que viene siendo nuestros sensores láser de la marca BEA, unos equipos que son diseñados o los tenemos especialmente para lo que viene siendo acceso vehicular, pero dentro de este webinar vamos a empezar a hablar un poco más de otro tipo de aplicaciones. Para esto, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Art Ortega. Él es directamente de fábrica y nos va a acompañar para hablar del tema y aclarar todas las dudas posibles que se tengan acerca de esta tecnología, de estos equipos. Y cualquier duda que tengan, pues aquí estamos para ayudarlos con ella. ¿Qué tal, Art? Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buen día, Alejandro. Muy bien. ¿Y tú qué tal? No, todo bien por acá. ¿Cómo te trata la Pues muy vida? buenos días. Excelente aquí en el maravilloso clima de Los Ángeles. Excelente. Muy bien, pues buenos días. Comencemos, Art. Gracias. Y muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos por participar en este webinario. Es un placer el poder estar aquí con ustedes. Nuevamente, mi nombre es Arturo Ortega y soy representante de BEA para el mercado mexicano. Desde aquí los saluda su servidor en Los Ángeles, California. Comenzando un poquito hablándoles de BEA, BEA es una empresa que lleva 52 años vigente en el mercado, el cual se especializa en lo que viene siendo exclusivamente el desarrollo e innovación de sensores para conformar lo que viene siendo una automatización en su totalidad. Es nuestra especialidad, es a lo que nos dedicamos y con ello proveemos lo que viene siendo una forma de apertura o de seguridad a lo que conforma un mecanismo para conformar y hacer una sinergia de automatización, entre ellos lo que son los sensores de masa matrix, sensores de última tecnología con láser, y con ello es lo que quiero presentar el día de hoy, lo que viene siendo la innovación de la tecnología láser y cómo se complementa lo que viene siendo el ramo de control de acceso vehicular. Entonces, lo que les quiero presentar el día de hoy viene siendo el modelo LZR-H100, el cual desempeña lo que viene siendo un carpo virtual muy parecido a lo que viene siendo un lazo magnético, únicamente que es conformado por tecnología láser. Y en esta imagen lo que podemos apreciar viene siendo dos capas, unas en representación de color verde y la otra en representación de color rojo. La representación de la color verde significa nuestra capa de apertura, de accionamiento, misma de la cual se puede filtrar, se puede filtrar para discriminar o descartar tráfico peatonal y darle acceso exclusivamente al tráfico vehicular. La segunda capa asignada al relé número 2 es de seguridad de presencia. Ambas tienen lo que viene siendo un capo máximo de 10 por 10 metros, mas sin embargo son totalmente configurables, tales como podemos ver en esta imagen. El siguiente video representa lo que viene siendo un ejemplo fundamental de cómo es que opera el H100. Es decir, llega un auto,
se aproxima al auto, la cortina verde nos acciona la apertura y la cortina roja nos da presencia de seguridad. Este video para mí es importante porque representa una característica muy importante del láser, que es decir, el láser tiene la habilidad de discriminar tráfico paralelo, sea peatonal o vehicular. Y esto considero ciertas aplicaciones representativas porque hay ciertas barreras que están instaladas en zonas metropolitanas en donde no se puede considerar instalar un lazo magnético en proximidad a una avenida muy transitada sin poder descartar la interferencia. Más sin embargo, una de las ventajas del láser es la habilidad de poder desempeñar una modalidad de tráfico de apertura unidireccional. Con ello nos permite poder desplazar la cortina directamente sobre una avenida muy transitada y descartar o eliminar todo aquel tráfico paralelo, únicamente hasta que el auto dé ese movimiento unidireccional hacia la barrera o el radar, que es que nos detecta, manda pulso de apertura. Características populares del láser, nos desplaza un lazo virtual, es decir, evita tener que perforar el piso. También tiene la habilidad del láser de detectar o no detectar tráfico peatonal. Tenemos dos salidas, entre ellas una asignada a la capa verde, que es de apertura, y la segunda salida asignada a la capa roja, que es de presencia de seguridad. El voltaje que el sensor opera es de 10 a 35 voltios corriente continua. El campo máximo que se puede programar son de 10 por 10 metros entre ambas capas. Tenemos dos salidas de relé. Nos preguntan, a lo mejor son unas buenas preguntas que nos están haciendo aquí Jessica y Jorge para responderlas relacionadas con el video. Nos menciona, las dos zonas, tanto roja como verde, ¿son configurables? Y también nos pregunta que si con este equipo, en definitiva, podemos quitar lo que viene siendo un lazo magnético. Totalmente, son configurables entre lo que viene siendo 24 centímetros hasta 10 metros. Es decir, por ejemplo, si tu barrera mide 2 metros y medio, tú puedes proyectar exactamente 2 metros y medio y ni un centímetro adicional. Y entre ambas son programables, es decir, como vimos en la primera imagen del video, la capa verde en ese caso está desplazada un poco más porque es la cortina de apertura. Entonces, como es la de apertura, queremos que nos detecte a una distancia más considerable que la de seguridad de presencia. Generalmente la de seguridad de presencia únicamente está en proximidad a lo que viene siendo la barrera, que es la plumilla, la zona de peligro. Entonces, para responder a tu pregunta, son totalmente programables y configurables independientemente de una a la otra. Así es, Jessica. Otro punto también que puedes o que debes de tener en cuenta ahí con la parte de las dos áreas, y como puedes ver, había un área verde y un área roja. En el área verde se puede hacer una configuración de sensibilidad, podríamos decirse, que es el área de apertura. Si quieres que no se active por medio de personas, a lo mejor algún pequeño animal que vaya pasando, no te lo detecte y no se abra. Y lo que viene siendo el área roja, como es el área de seguridad, ese te va a detectar cualquier intrusión a esa área para evitar que la barrera o la plumilla baje y golpee lo que viene siendo un auto, una persona, un niño X. Es parte también de la configuración que puede hacer de las áreas. Y otra pregunta que nos hicieron ahí mismo, dice, ¿puede montarse el láser sobre el mismo gabinete de la barrera? Es correcto, sí se puede montar el sensor sobre el gabinete de la barrera. Hay un accesorio relativamente pequeño, el cual nos permite montarlo directamente sobre el gabinete de la barrera. Y a continuación en la presentación les voy a ilustrar imágenes del sensor montado en el campo directamente sobre el gabinete de una barrera. Excelente. Continuamos ahora.
Listo. La normativa de la caja es NIMA 4 IP65. Eso lo vamos a hablar a continuación, pero simplemente es la medida de una caja industrial con resistencias de intemperies. El máximo campo de detección entre ambas cortinas son 10 por 10 metros. Y si podemos observar, la imagen de la izquierda y la imagen del centro son un poco distintas. Es decir, la imagen de izquierda nos permite desplazar, o lo que podemos observar es la capa de seguridad, nos está dando lo que viene siendo los 10 por 10 metros. Más sin embargo, tal como mencioné, en una barrera automática generalmente la configuración más representativa es la del centro y la de la derecha, que es decir, la capa de apertura está proyectada a una distancia más considerable y la zona de seguridad está en proximidad de la zona de peligro, que es donde se ubica la plumilla. Con ello, nos da la habilidad la cortina verde de discriminar tráfico peatonal, es decir, en el caso de que no queramos detectar tráfico peatonal, y tal como señaló el ingeniero Alejandro, la cortina roja no tiene la habilidad de filtrar tráfico peatonal, ya que es de seguridad. Asimismo, la capa verde, que es de apertura, va asignada o cableado a lo que viene siendo la apertura de la barrera, y es por ello que con ello nos permite poder filtrar, porque es la que nos va a accionar la barrera. Por lo tanto, la capa roja se procura instalar en la lógica de la tarjeta de la controladora de seguridad, equivalente a las fotoceldas, y con ello la capa roja nunca nos va a accionar una barrera a la detección de un auto o de un tráfico peatonal. Más sin embargo, va a ejercer dos funciones, que entre ellas la barrera va a permanecer abierta en el momento de que la capa roja detecte detección, una vez que haya sido accionado por el mediante de apertura, o va a retroceder la plumilla si está en efecto de movimiento cuando alguien se presente en la zona de detección de la capa roja. Entonces, con ello, para evitar falsas detecciones o para sostener una plumilla elevada, generalmente podemos observar que se procura la capa roja tener un campo relativamente pequeño en proximidad a la zona de peligro, que es la zona de la plumilla. El láser tiene dos salidas, entre ellas una asignada a apertura y otra asignada a seguridad. Muchas integradoras de estacionamientos les agrada esta función, ya que aporta un cierto valor agregado. Ese valor agregado es el hecho de que con esta configuración de dos salidas conformadas por la capa verde y la capa roja, nos permite en su efecto sustituir una instalación que es conformada por dos lazos y unas fotoceldas. Lo que procuran hacer las integradoras es desplazar la capa verde para mandar un pulso a un control de acceso. Vamos a decir que en este caso una terminal de boletos. Entonces, generalmente en una terminal de boletos se procura instalar un lazo para habilitar un pulso a la terminal únicamente cuando se presente un auto. Y asimismo poder proyectar consistentemente la cantidad de autos que está ingresando a un estacionamiento. Entonces, se evita tener que desplazar un lazo magnético en el piso sobre el control de acceso y a su vez también estamos sustituyendo el segundo lazo magnético sobre la barrera como pulso de cerrada y con ello lo que viene siendo las fotoceldas. Todo en una instalación menos de 30 minutos, 30 a 40 minutos, en vez de conformar una instalación de todo un día. Señalamos que el láser tiene la habilidad de poder discriminar tráfico paralelo, sea vehicular o peatonal. Asimismo, el sensor opera bajo las mismas modalidades que estamos acostumbrados con los sensores de masa, entre ellos pulso, presencia y o pulso contemporizador. El valor de fábrica es pulso contemporizador de 30 segundos. Es decir, manda pulso y una vez que haya perdido el pulso, sostiene un tiempo de temporizador de 30 segundos. Aplicaciones, entre ellas la más representativa son las barreras automáticas.
asimismo estacionamientos, peajes, incluso también portones automáticos. La visión del sensor es tener una solución sin contacto. El día de hoy es muy popular tener soluciones con contactos, que es decir, que la barrera baje, lesione o impacte un acabado y retroceda. Nosotros no queremos que esa barrera llegue remotamente a lesionar un tráfico peatonal. Ideal en donde prácticamente es prohibido instalar un lazo o simplemente no se da el hecho por la naturaleza del acabado, sea terracería, sea un fraccionamiento exclusivo en donde no quieren perforar un piso de lujo, entre más. Mencioné que el sensor es NIMA 4 IP65. El NIMA 4 significa que el casco del sensor está categorizado a capacidad industrial. Eso significa que el sensor puede tener acumulación de polvo, de partículas y entre más, y el sensor sigue funcionando perfectamente. El IP65 es una normativa internacional en la cual se reconoce que el sensor tiene la habilidad de sostener presión de agua. Es decir, no podemos sumergir el sensor dentro del agua, pero podemos sostener la presión de agua. Y eso es realmente lo que nos interesa, ya que la característica importante es que el sensor opere bajo intemperies tales como condiciones de lluvia. La tecnología láser para VEA no es relativamente nueva. Es decir, nosotros llevamos más de 10 años trabajando con el desarrollo e innovación de este producto. Y con ello, el día de hoy hemos podido lograr una tecnología madura. La razón que menciono esto es por el origen del láser. El origen del láser nació en una aplicación industrial, en una frigorífica. En una aplicación frigorífica se procura más en unas puertas rápidas industriales. Y el problema que teníamos en aquel entonces era con tecnología infrarroja, que cuando una aplicación frigorífica acciona una apertura produce una alta densidad de condensación, que es una especie de neblina. Y esa neblina nos generaba problemas con tecnologías infrarrojas, ya que la densidad de luz era comprometida por el hecho de la neblina, generando detecciones falsas. Entonces, a raíz del tiempo hemos podido desarrollar esta tecnología de forma madura, en donde tiene una función que se llama demora de detección. La demora de detección significa que de forma de que la capa de láser genere una detección, tiene que ver esa condensación, esa lluvia estáticamente por 200 milisegundos, que es una tercia de un segundo, y es configurable de 100 hasta 900 milisegundos. Esto nos da más confiabilidad y rendimiento en el comportamiento que el sensor trabaja bajo condiciones tales como intemperies de lluvia y neblina. Señalo o destaco este funcionamiento, ya que una de las preguntas más populares es ¿qué tan bien funciona el sensor contra intemperies? Y mi respuesta siempre es el origen del láser, cuando se desarrolló más de 10 años, fue exclusivamente para dirigir y atender lo que viene siendo esas tendencias. Aquí tenemos una representación fundamental de cómo es conformada una instalación de un lazo magnético en comparación a un lazo virtual. Entre un lazo magnético tenemos el lazo, la perforación, el sello, corre a lo que viene siendo un sensor de masa, el cual en su efecto va integrado a la controladora de la barrera automática. Por lo tanto, aquí al lado de la imagen derecha podemos observar que es una capa virtual conformada por una resolución de láser, en la cual la capa verde es de apertura y la capa roja es de seguridad. Aquí es un comparativo entre lo que viene siendo la tecnología láser y lo que conforma la instalación de un lazo magnético. Para empezar, estamos utilizando lo que viene siendo la tecnología láser para conformar capas virtuales, en el caso del H100. El lazo magnético está desplazando lo que viene siendo la tecnología electromagnética.
con lo cual es dependiente de la detección de un acabado sustrato metálico. Y cuando el campo electromagnético detecta un acabado sustrato metálico, en su efecto disminuye la inductancia, que es la cual opera el sensor de masa. Cuando esa inductancia llega a un valor predeterminado de 0.005%, es cuando demanda el pulso de detección. Más sin embargo, lo que quiero destacar aquí, señores y señoras, es el hecho de que el sensor de masa es evidentemente dependiente de un acabado metálico. Y cabe mencionar que cada vez los autos de último modelo son con menos y menos acabado metálico y con más acabado policarbonato, con lo cual presenta retas continuas al mundo del lazo magnético. En el caso del láser, estamos desplazando tecnología láser conformada en capas virtuales, con lo cual no dependemos absolutamente nada del acabado del auto, sea policarbonato, sea metálico. Asimismo, esto también nos da una gran ventaja en la confiabilidad de lo que viene siendo las motocicletas y los autos elevados, tales como camionetas o camiones con remolques. El tiempo promedio de instalación en un sensor láser, una barrera automática, es de 30 minutos a 1 hora y media. La hora y media realmente está más destacada en lo que viene siendo un portón automático y en una barrera es más representativo lo que viene siendo 45 minutos. Por lo tanto, en un lazo magnético se proyecta que un tiempo promedio son de 3 a 6 horas. 6 horas siendo un novato, 3 horas ya lo que viene siendo un instalador que lleva experiencia. Materiales asociados con la labor de la instalación. El sensor de láser se proyecta que únicamente necesita el mismo sensor, el montaje, el cual hablamos para montarlo en un gabinete, y un control remoto para configurar o programar el sensor. Y es todo. Por lo tanto, en un lazo magnético se necesita el mismo sensor de masa, tal como un Matrix. El lazo magnético sea de 5 giras, preformado, encapsulado entre más. Maquinaria para perforar el piso y el sello para evidentemente sellar el lazo magnético. El láser es totalmente programable en lo que viene siendo la configuración del campo. Por lo tanto, una vez que se instala un lazo magnético, queda fijo, es decir, es permanente. Y no se puede volver a reconfigurar sin el hecho de tener que volver a considerar perforar el piso. Esto es importante porque no todas las barreras quedan de la misma manera a largo plazo. Es decir, ciertas configuraciones pueden ser dinámicas o cambiar en su efecto, es decir, aumentar lo que viene siendo el flujo de tráfico, la circulación de tráfico, entre más. Y esto puede producir lo que viene siendo una respuesta a ese cambio. Minimizar el campo de lazo, aumentarlo, recolocarlo. Entonces, la ventaja del láser es que en menos de 2 segundos nosotros podemos cambiar un formato de 4x8 a 2x6. Y eso no nos dura más de 2 segundos, solamente hacerlo con el control remoto. Entonces, es una ventaja que simplemente no se puede comparar lo que viene siendo un lazo magnético. El láser tiene 2 salidas, entre ellas una asignada apertura y otra asignada seguridad de presencia. Por lo tanto, en el mundo de los lazos son dependientes del sensor de masa, sea de capacidad sencilla o característica doble. El láser sí se puede filtrar tráfico paralelo. En el lazo magnético no se puede descartar tráfico paralelo. Ventajas del H100. Bueno, hay varias de las cuales he señalado y destacado, pero las que realmente quiero enfatizar son las siguientes. En el mundo del lazo, las síntomas más comunes son las siguientes. No me detecta motocicletas. El láser opera consistentemente en la capacidad de su lazo virtual para tener que descartar el acabado de sustancia metálica, con lo cual nos da un alto rendimiento confiable para la detección de las motocicletas. No nos detecta camionetas 4x4 o camionetas elevadas.
El láser no depende nuevamente de la altura del auto, ya que no está desplazado en el piso, y con ello nos da también consistentemente un alto rendimiento de confiabilidad en camionetas elevadas y o camiones con remolques. Y el más importante para mí, en donde considero que el láser también aporta un valor agregado muy particular, viene siendo en el margen de error de la instalación. Nosotros somos evidentemente el fabricante del sensor Matrix, que entre ellos es uno de los más reconocidos y más destacados en México, así como en el mundo. Y no es tan frecuente que recibamos llamadas de devoluciones o de servicio y de soporte. Pero les podría decir a nivel global, no solamente para el Matrix, pero entre muchas marcas que se dedican a fabricar sensores de masa, de 5 llamadas, 4 de ellas generalmente derriban con un tema de instalación. Es decir, es muy escaso la vez que un sensor de masa en su efecto sea defectuoso. Y con ello considero lo siguiente: el sensor de masa tiene muchos pasos que en su efecto pueden ser complejos porque son variables. Y lo que considero del láser es que descartamos mucho el margen de error de instalación. Todos estos pasos, entre ellos son los siguientes: ¿qué tipo de cuchilla debo de usar para perforar el piso? Depende, ¿es nueva obra o aplicación existente? ¿Es asfalto, concreto? ¿Qué diferente tipo de acabado tengo que usar para determinar la cuchilla de un octavo, un 16, entre más? ¿Qué tipo de lazo estamos utilizando para determinar la perforación? ¿De 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas? Es muy independiente si el lazo es de 5 giras, encapsulado, preformado, entre más. Ya que si los lazos quedan sueltos, producen bolsillas de aire. ¿Qué tipo de sello? Dependiendo si es asfalto, concreto, el asfalto generalmente se va abriendo con el tiempo y el sello no logra cubrir y las gotas de agua entran al lazo magnético. Entonces, para realmente reenfatizar, este es un proyecto que se llevó a cabo en México, uno de los proyectos muy grandes, y nos llamaron en la primera fase del proyecto para hacernos saber que los lazos no estaban detectando motocicletas. Entonces nos dirigimos a la obra y ustedes pueden observar que aquí el lazo magnético está corriendo con 110 y 220 sobre una distancia de unos 20 pies hasta el gabinete. Eso es gravísimo por el hecho de que el lazo está desplazando una interferencia electromagnética y el voltaje evidentemente nos está dando alto voltaje de 110 y 220, con lo cual produce interferencias. El acabado lo perforaron a 4 pulgadas, con lo cual tiraron 5 lazos. Estos lazos quedaron sueltos. Cuando quedaron sueltos producían bolsillas de aire. Esas bolsillas de aire generaron interferencias y esas interferencias en su efecto producían el efecto, la síntoma de que no detectaba motocicletas. Entonces, a lo que voy es, en resumen, hay muchas variables y esas variables muchas veces producen lo que viene siendo los problemas representativos en el mundo de un lazo magnético. Destaco que el láser H100 descarta mucho de lo que viene siendo las variables y el margen de error de instalación. Aparte de eso, simplemente hay aplicaciones tales como la imagen del lado izquierdo en un rancho, en un portón automático, donde está ubicado en una terracería, en donde simplemente no se puede considerar una instalación de lazo magnético en el piso. La imagen izquierda, imagen derecha, es en un asfalto también en portón automático. Y aquí en este asfalto lo que ocurrió es que con la lluvia, como ustedes pueden ver, el asfalto con el desgaste se va abriendo. El sello empezó a generar abiertos y en esos huecos vacíos empezó a entrar la gota de agua durante la época de la lluvia, en el cual se desgastó el lazo magnético. Entonces, en vez de tener que instalar otra vez otro lazo, en este caso simplemente instalaron una tecnología de láser, ya que el asfalto estaba sumamente acabado.
El sensor opera con un cableo de 6, que entre ellos el rojo y el negro son de voltaje, 12 a 30 voltios corriente continua. El blanco y el verde son asignados a nuestra primera salida, que es la salida de la capa verde para apertura. El blanco es nuestro común, el verde es nuestro contacto. El blanco con negro y el blanco con verde están asignados a nuestro relé número 2, que es la capa roja de seguridad de presencia. El blanco con negro es nuestro común, el blanco con verde es nuestro contacto. La primera salida es normalmente abierta, la segunda salida es normalmente cerrada, pero por medio del mando nosotros podemos configurarlos para que los dos sean abiertos, los dos sean cerrados o viceversa, cerrado abierto. Los cables azules son de monitoreo para cumplir con una normativa internacional en Estados Unidos, que es la UL 325. Asimismo, estos dos cables azules van cableados conjunto con rojo y negro para cerrar el circuito de monitoreo. Los cables naranja simplemente no se usan. Al centro tenemos una representación de teclados que generalmente vienen en el mando, el control remoto para configurar el sensor. La configuración del sensor es simplemente muy sencilla. La cajita nos da la orientación si está montado del lado izquierdo o del lado derecho. Los teclados A, B, C y D simplemente nos permiten configurar lo ancho y lo profundo de la capa. Las flechitas simplemente nos permiten ajustar lo que viene siendo la modalidad unidireccional. El reloj es el temporizador de detección contra intemperies. El sonidito de triángulo es para empezar a filtrar tráfico peatonal, es decir, un evento que no lo queramos detectar. El tecladito de relé es para configurar las salidas de los relés. Y el fantasma es para aumentar la inmunidad de las capas. El láser es muy sensible en configurar, desplaza 3 LEDs visibles para el instalador, que visiblemente pueden ver estos LEDs en el campo, para determinar el alineamiento y confirmar de esa manera que las capas estén proporcionalmente desplazadas. También tenemos una referencia. Esta referencia la podemos utilizar contra un sustrato o acabado permanente y fijo, que entre ellos puede ser un pedestal, un volardo, una pared, un árbol. Incluso un sensor viene con un reflector, si en el caso de que lo quieran utilizar. La referencia es opcional, más sin embargo, recomendamos usarla para propósitos de tener referencia cuando el sensor quiera filtrar. Más sin embargo, insisto, la referencia es opcional. Por último, les quiero compartir algunas aplicaciones o imágenes de aplicaciones. Aquí podemos observar cómo el sensor va montado en una barrera. La altura de instalación promedia es de 18 a 20 pies. Ahí sí les debo la conversión a centímetros. 18 a 20 pies. Pulgadas, ¿no? perdón. Pulgadas. Perdón, pulgadas. Tomando en cuenta isla, es decir, por ejemplo, en este caso, la barrera está montada en una isla, en una banqueta, que queremos tomar en cuenta esa altura. Como pudimos ver, el sensor realmente no tiene que ver el piso, no depende de un acabado. Más sin embargo, sí queremos desplazar las capas a un promedio de 18 a 20 pulgadas para detectar el acabado o el material constante de cualquier auto vehicular, que entre ellos son lo que vienen siendo las llantas y la delantera. En el caso de un eje exclusivo para camiones, considero que se puede instalar unos 25 a 30 pulgadas. Este proyecto fue de los primeros proyectos de láser en California. Fue un proyecto mediano de 24 barreras Dorkings. Y para esto el instalador genialmente tenía instalado lazos. Y bueno,
Larga historia corta, se instalaron 24 láseres en 24 barreras Dworkin en 8 horas. Y cuando se concluyó la obra, el instalador, para mí me dio una experiencia muy interesante, que era, no solamente que quedó impresionado por la facilidad de instalación, la tecnología láser y la confiabilidad que aportó la tecnología láser, sino que también quedó impresionado por el tiempo de instalación. Él tenía proyectado o presupuestado, mejor dicho, a sus técnicos estar ahí los siguientes 3 a 4 días cortando lazos en el piso. Cuando él se enteró que se instalaron los 24 láseres en un día, para él esa convención fue tangible monetariamente porque ya no tenía que tener a sus técnicos asignados a esa obra, a los cuales tenía presupuestados estar ahí 4 días más, y los podía mandar a que le generaban dinero en otra instalación o en otra obra. Pudo entregar ese proyecto más rápido y avanzar a otro. Aquí podemos verlo en un portón automático, en este caso instalado y empotrado al interior de un pedestal, que simplemente es una materia prima, y se adaptó a un láser. Nosotros suministramos ese pedestal, lo pueden conseguir por medio de Syscom, de una presentación muy agradable, muy estética, aparte de que también hace buen trabajo en proteger el láser en tales aplicaciones como esta, que en este caso fue en una escuela preparatoria en la ciudad de Los Ángeles. Y por razones obvias, podemos ver que un lazo magnético no se daba por el hecho de la naturaleza de la aplicación. Aquí estamos viendo otros láseres en unas barreras Dworkin. En este caso fue en un fraccionamiento y lo que había ocurrido aquí era que hay un lazo de pulso de cierre y las camionetas de transportación tales como UPS, DHL y entre más tuvieron 2 incidentes que la barrera, la plumilla bajó y lesionó este tipo de auto en el caso del pulso del cierre. Lo que ocurría era que en el pulso del cierre, generalmente los camiones en la última parte, en la trasera, tienen menos acabado metálico y el labio eleva un poco más, con lo cual la plumilla, mejor dicho, el lazo pierde el pulso y el pulso, la plumilla baja y cierra, y con ello pues incurrieron ciertos incidentes. Entonces en esta aplicación realmente únicamente se utilizó la capa roja de seguridad. La verde no se utilizó por el hecho de que era accionado por medio de control de acceso. Y lo que ejercieron las capas rojas es proveer seguridad de presencia para los camiones cuando sí llegan a ese pulso de cierre de lazo, evitar de que la plumilla no vaya a bajar y lesionar estos autos. Fueron en 2 barreras Dworkin y se acabó la obra en menos de 2 horas y media. Aquí podemos apreciar también lo que viene siendo el soporte que va montado en el gabinete, donde se originó la pregunta de cómo va montado el sensor sobre un gabinete de una barrera automática. Realmente esta aplicación es muy sencilla. Se monta el labio al gabinete, se corre el cable por el gabinete, se instala, se cablea a la tarjeta de la controladora, apertura y seguridad, y se acabó la obra. Es por ello que se considera que un tiempo de instalación promedio es entre 25 a 40 minutos en una barrera automática. Aquí viene siendo en lo que es un estacionamiento de multipisos. La razón que subí esta imagen es por el hecho que aquí no se podría considerar un lazo magnético por lo que viene siendo la densidad del piso. Entonces realmente era muy peligroso instalar un lazo por la electrónica y las pipas que van corriendo subterráneamente y los multiniveles que han tenido incidentes en el pasado en perforar pisos. Y entonces aquí se desplazó la tecnología láser en un sitio de estacionamiento de multipisos.
Aquí está lo que viene siendo un láser, mejor dicho, perdón, H100 en un portón automático batiente. Esta batiente era de 100 metros. Y en la imagen del lado izquierda podemos apreciar que con un láser desplazado hacia la orientación de la hoja, sustituimos 4 lazos magnéticos de 4×10, ya que este portón medía 25 pies y teníamos que abarcar toda esa zona de trayecto. Entonces se desplazó toda la capa roja de seguridad y ejerció una función mejor conocida como shadow. La función shadow funciona de la siguiente manera, que cuando el portón está en movimiento, es decir, en el transcurso de abrir o cerrar, el láser queda deshabilitado. Una vez que el portón resta totalmente cerrado o totalmente abierta, la capa roja se habilita, evitando de que la capa roja no vaya a detectar la hoja en el transcurso de abrir y cerrar. Esto ocurre de la misma manera con los lazos magnéticos, ya que el mismo acabado del portón es de acabado metálico y puede, en su efecto, uno de los lazos detectar el portón. Entonces, ejercemos la función mejor conocida como shadow, que nos permite habilitar y deshabilitar la capa en el efecto que el portón esté en movimiento. Y el otro láser está en orientación del estacionamiento para mandar pulso de apertura. Entonces aquí les comparto el siguiente video, en el cual podemos observar cuando el portón está cerrando, el láser queda deshabilitado, y no es hasta que cuando el portón esté totalmente cerrado que la capa roja del láser se vuelve a habilitar. Y cubrimos toda una zona de 7×7 metros, evitando tener que perforar 4 lazos magnéticos en el piso. Que con ello también es mucho más vulnerable a la interferencia entre lazos muy próximos de uno al otro. ¿Qué más podemos hacer? Entonces un instalador me presentó la siguiente reta, me dice, bueno, ya sabemos que tenemos la habilidad de detectar o ignorar tráfico peatonal. Sabemos que el láser funciona muy bien en autos compactos, camiones con remolques, y sabemos que nos ahorramos mucho en no tener que perforar el piso. Pero me dijo, si tiene la habilidad de poder desplazar una capa horizontal, eso significa que lo puedo instalar sobre agua. Y para esto no estaba muy seguro, entonces en teoría sabíamos que debería de funcionar. Para esto me dirigí directamente al campo con los instaladores, a apoyar la obra. Aquí les va. Fue en una puerta automática, en un hotel de lujo, en Palm Springs, California, en donde este hotel tiene una zona de agua en donde circulan las lanchas para dar de paseo a los turistas. Y entre la zona de descarga, recarga, en el lobby, están las puertas automáticas para dividir esa zona. Entonces realmente no había una tecnología más que radiofrecuencia que en ese momento utilizaban para accionar las puertas automáticas. Más sin embargo, tenían ciertos incidentes con radiofrecuencia en donde el alcance no fue muy confiable y las lanchas impactaron y lesionaron en ciertas ocasiones las puertas automáticas. Entonces aquí pueden ver en la imagen al lado izquierda los pedestales pequeños emprotados con tecnología de láser para desplazar la zona de 10×10 metros y asimismo accionar la apertura de la puerta a una distancia considerable. Y aquí les va el video. Es un láser por cada lado y la orientación de tráfico es de entrada y de salida. Entonces, esto demuestra lo que viene siendo lo imposible, posible con la tecnología láser, desplazar campos de apertura y de seguridad sobre no solamente zonas de terracerías o zonas de acabado de lujo, tales como mármol o fraccionamientos, sino que simplemente también en acabados inestables, tales como agua. Esta obra se realizó hace 3 meses.
Con ello, concluyo la presentación del H100 y aprovecho para si tienen algunas preguntas, dudas o inquietudes con relación a la tecnología láser como alternativa de lazo magnético para aplicaciones de barreras automáticas y o portones en controles de acceso vehiculares. Mira, nos hicieron un par de preguntas más. ¿Cómo se hace el ajuste mecánico o por software? Ya vimos que es por control remoto, pero de ahí nos preguntan, ¿el equipo ya incluye el control remoto? Buena pregunta. No, el equipo viene con únicamente el sensor. El control remoto es separado y la razón por la cual el control remoto es separado porque una vez que compras un control remoto, con ese mismo control remoto puedes instalar X cantidad de láseres, indefinidamente. Asimismo, tú puedes asignar con ese mismo control remoto claves o contraseñas, mejor dicho, a cada láser que estás instalando. Entonces, para reenfatizar, el control remoto no es asignado para el cliente final, sino para los técnicos o los instaladores que están en su efecto elaborando la obra. Y con un control remoto, ellos pueden sostener o quedarse con este control remoto para instalar una infinidad de láseres. Exacto, y es efectivo no solamente para este sensor que es el H100, también manejan otra variedad de sensores, por decir, nosotros también manejamos aquí esto, el que viene siendo el modelo i30 y con el mismo control puedes configurar tanto uno como otro sin ningún problema. Correcto. También nos preguntan, dice, ¿cuánto tiempo dura el láser operando las 24 horas del día? Así es, el láser opera las 24 horas del día, es dependiente de suministro de voltaje de 12 a 30 voltios continuo. En el caso de que se le vaya el voltaje, la corriente por alguna situación de energía o electricidad, evidentemente el láser se va a deshabilitar. Más cuando se dé la electricidad nuevamente, el láser regresa a sus últimos settings, es decir, el instalador no tiene que regresar al campo y volver a programar el láser. El láser regresa a los últimos settings que se programó. Excelente. Nos dicen, también otra pregunta, dice, para la parte de camiones donde se tienen de una a dos cajas, ¿son efectivos? Como una o dos cajas. De doble Sí. remolque, trailers, camiones de doble Sí, remolque. totalmente. Lo que pasa con lo que viene siendo los camiones con remolques es que una vez que entra el remolque al lazo magnético, pasan dos cosas. La primera es la altura. El remolque está desplazado a una altura más elevada que el camión. Y dos, el remolque no tiene el mismo acabado, densidad metálica que, que el camión. Y con ello comúnmente lo que pasa es la plumilla baja y lesiona el remolque. Y es con ello que comúnmente el día de hoy se ven lo que viene siendo las fotoceldas. Mas, sin embargo, con la misma fotocelda entre el vacío del remolque del camión y el remolque, muchas veces la plumilla puede bajar también. Entonces, esto se soluciona con la tecnología láser, por el hecho que el láser está desplazando cuatro capas en forma horizontal. Entonces, no dependemos de la altura del remolque, no dependemos del sustrato del remolque y no dependemos del hueco vacío del remolque, con lo cual la tecnología láser nos permite darnos mucha más confiabilidad en este tipo de aplicación. Incluso te puedo decir que una tercia o un cuarto, mejor dicho, de las ventas comerciales de los láseres en México van asignadas a esta aplicación en particular, que viene siendo los camiones con remolques. Excelente. La duración en tiempo de vida que aproximado que tiene estos láseres, Art, ¿cuánto te ha tocado ver instalaciones que tengan estos equipos trabajando?
Buena pregunta. La vida útil del láser viene siendo entre 7 a 10 años promedio, lo cual es bastante, y se le asigna una garantía vigente de 3 años. Más sin embargo, nosotros hemos tenido sensores legados que con la misma vida útil y el día de hoy llevan 20 años en la obra y aún siguen funcionando. Ya hay tercera generación desde que esos sensores fueron inaugurados y siguen funcionando. Entonces tiene bueno y malo, ¿no? Que algunas veces funcionan también que queremos reemplazarlos en el campo después de un tiempo, pero también a su vez habla de la calidad de BEA. Excelente. Mira, dice, aquí nos pregunta el ingeniero Daniel Espinosa, una pregunta algo específica. En un estacionamiento yo tenía contemplado usar lazos magnéticos como contadores de un sistema de conteo visual. Esta tecnología de láser también me permite funcionar para contar los autos que pasan. Sí y no. Sí, porque cada pulso de contacto seco lo podemos interpretar como un auto, ¿cierto? Entonces sí lo podemos utilizar como contabilización de autos. Incluso en la aplicación que señalé de estacionamientos, la razón por la cual utilizan la capa verde para mandar un pulso de control de acceso en un estacionamiento, vamos a decir, de un shopping comercial, es por el hecho de que queremos evitar de que le entregue un boleto de estacionamiento a una persona o a alguien en una bici, ¿cierto? Y darle exclusivamente un pulso a un auto vehicular. Esto parece ser que es importante, lo aprendí en el campo por el hecho de que también es muy importante contabilizar los autos que están ingresando a un centro comercial. Por el caso de que si se roban un auto, pueden contabilizar cuántos boletos se entregaron esos días y ser consistente con la vigilancia de CCTV y entre más, ¿no? Es una redundancia de seguridad. Entonces, sí puedes interpretar el pulso de contacto seco para contabilizar autos. Efectivamente lo puedes hacer, pero también te invito a que tengas una consulta individual con el ingeniero Alejandro, porque por ahí hay otro sensor que es el i30, también de tecnología láser, que puedes asignar solamente una capa y esa te da mucha más confiabilidad, o mejor dicho, menos margen de error para contabilizar autos, ya que solamente es una capa y en esa capa es imposible que dos autos estén sobre la capa a la misma vez. Aquí con el HCM lo puedes hacer mucho mejor que un lazo, ya que puedes configurar el campo y evitar el famoso concepto de piggybacking, que es decir, que dos autos estén sobre la capa a la misma vez y lo detectes sobre un auto. Más sin embargo, te invito a que también consultes el i30 con el ingeniero Alejandro, que también te puede dar esa referencia de datos. Buenos días. En condiciones de climas con alta intensidad de frialdad, donde hay capas de hielo, ¿no afecta si la ventana láser se forma una capa de hielo para poder detectar la movilidad? Bueno, yo sé que Buena pregunta. sus oficinas están en Pittsburgh, ¿no? Y también hay mucha nieve. ¿Ahí han tenido problemas para la detección? No hemos tenido, es correcto, una de las ventajas de nuestro corporativo es el hecho de que tenemos las 4 temporadas, que entre ellos del invierno, pues tenemos nevadas. Y si regresamos a esa imagen donde de NIMA 4, podemos ver que aquí incluso el sensor está montado en ocasiones de nevadas. El sensor opera bajo menos 22 Fahrenheit, te debo la conversión a Celsius, pero sí puede operar bajo condiciones climáticas extremosas. Evidentemente, ya cuando llegamos a una temperatura más de menos 22 grados, ahí ya no es tanto lo que viene siendo la acumulación de congelación, sino por el hecho de que la electrónica interna del sensor se empieza a congelar. Entonces,
sí puede trabajar bajo condiciones extremosas, tales como nevadas, siempre y cuando no sea una aplicación frigorífica, que es un ambiente artificial de refrigeración sumamente elevada en donde puede congelar la electrónica. Pero así, aplicaciones normales de nevada no hay ningún problema. No sé, compañeros, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ahora, pues parece que ya no hay más preguntas. ¿Algunas otras palabras que quieras agregar? ¿Algún comentario? Sí, no, quiero reiterar el agradecimiento a Cisco y a todos los que están aquí presentes, en darnos la oportunidad de poderles presentar esta nueva innovación que ha sido muy bien aceptada en el mercado global. Muchas gracias a todos y los dejo con esto. Esta tecnología el día de hoy ya es madura. Es decir, no es una nueva innovación donde se va a determinar si funciona o no. En Estados Unidos y en Europa se dieron primero antes de poder economizar el precio y empezar a presentarlos en mercados tales como México y Brasil. Al grado que el día de hoy estos láser operan en las instalaciones o proyectos exclusivos tales como el nuevo campus de Apple, dado por la división de Steve Jobs en el corporativo principal de BMW en Alemania, entre más. Entonces, estos láseres funcionan en ciertas aplicaciones prestigiosas donde el comportamiento de apertura y de seguridad son imparalelos. Entonces, los invito a utilizar esta tecnología. Es sumamente fácil de instalar, y descarta para el instalador muchas confusiones o variables que se pueden dar en lo que viene siendo un lazo magnético. Entonces, con ello, muchísimas gracias a todos. Quedamos a sus órdenes para cualquier medida de atención o apoyo en conjunto con Cisco. Pues vaya, por mi parte también, compañeros, asistentes, Art, muchas gracias por su tiempo. Esperemos que toda esta información haya sido de su agrado, de su utilidad, no que nada para futuros proyectos. No queda más que agradecerles. Nos estaremos viendo en el siguiente webinario por aquí. Que tengan ustedes un excelente día. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.